Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sexta sesión con el tema Prevención de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes desde el municipio, la cual tiene como objetivo conocer las implicaciones de la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, así como algunas herramientas para la prevención, sanción y erradicación de esta situación desde los municipios. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad toda la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra María Yuriri, niños y adolescentes CIPINA. Bienvenida, maestra. Y a continuación cederé la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, coordinador. Licenciado, nada más se activa su micrófono, por favor. Sí, Gracias. gracias, Yohaira. Para INAFED es motivo de mucha satisfacción poder realizar en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenecemos este tipo de encuentros entre CIPINA, este Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con muchas autoridades municipales del país. El día de hoy estamos realizando la sexta de 8 sesiones que se tienen programadas para este año. La última tendrá lugar en el mes de noviembre y revisando lo que hemos podido hacer juntos, podemos decir con mucho gusto que nuestra comunicación, nuestra acción conjunta ha sido muy productiva, muy fecunda. El día de hoy, el tema, como ya lo dijo nuestra moderadora, Yohaira Ortiz, es la prevención de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes desde el municipio. El asunto, el tema es extraordinariamente importante porque la trata y explotación de niñas y niños es una de las formas de delincuencia que existen en el mundo y en nuestro país más estremecedoras por el abuso que implican respecto a seres humanos que todavía no se encuentran en plena capacidad para su toma de decisiones. Como lo dijo la compañera Yohaira, que inició este encuentro, se busca encontrar y difundir todos los elementos de conocimiento que se tienen para dotar a funcionarias y funcionarios públicos municipales de elementos para erradicar, para sancionar y para prevenir esta lacra social. Sin embargo, si tenemos que escoger entre erradicación, sanción y prevención,
aunque todos los renglones son importantes, el más importante de todos, con mucho, es el tema de prevención. Por eso el título que dimos a este tema empieza con esa palabra: prevención de trata y explotación. Porque ocurre como en el caso de la medicina. Es mejor prevenir para que no se presente una enfermedad que tener que curar. Y es mejor prevenir en la casa, en el municipio, en las escuelas y también en el sistema legal, para que no haya ninguna forma de impunidad cuando se descubre la comisión de estos abusos con niñas, niños y adolescentes. Porque cuando ésta se presenta, la impunidad, no hay un estímulo más atractivo para continuar con una actividad nociva que ésta no sea condenada, pero no condenada con palabras, con conceptos, ni solamente con los preceptos de la ley, sino que sea sancionada penalmente. Y eso pasa a ser también, de alguna manera, una forma de prevención. Nos da mucho gusto que CIPINA haya decidido o escogido a la maestra María Yuriria Álvarez Madrid como expositora de esta materia. Ella es consultora independiente que apoya a CIPINA porque nos ha dado las seguridades de que es una persona altamente calificada para hablar de esta materia. Le agradecemos a la licenciada Constanza Tort San Román, que es la encargada del despacho de CIPINA, que nos apoye con expositoras y expositores de la más alta calidad. Así que, maestra Álvarez, la vamos a escuchar con mucha atención e interés para poder beneficiar a las poblaciones a cuyo servicio estamos. Por la atención de todas y todos, muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, ya para comenzar con la ponencia, cedo la palabra a la maestra María Yuriria Álvarez Madrid, consultora independiente vinculada al trabajo de CIPINA. Adelante, maestra, puede activar su micrófono. Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, pues un agradecimiento al INAFED, un agradecimiento a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y pues a todas y a todos ustedes que están hoy, esta mañana, aquí presentes para continuar con este trabajo que están realizando de actualización para hacer un mejor trabajo desde el municipio. Gracias por esta invitación. Brevemente, bueno, pues comentarles un minutito que tengo 20 años trabajando en los temas de prevención y atención a los temas de trata de personas desde la administración pública, pero también desde la atención a víctimas, también desde varias agencias de Naciones Unidas. Y también he tenido la oportunidad de trabajar desde el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, para mí es un honor estar con ustedes esta mañana para poder trabajar este tema, que justo lo platicábamos antes de empezar esta pequeña plática, que aparte es un reto porque dura muy poquito tiempo, vamos a tener muy poquito tiempo y me interesa más tener como sus preguntas después. Y posiblemente me vaya muy rápido, me van a ver hablar muy rápido, pero van a tener la presentación ustedes, que creo que es algo importante que tengan esta información. Entonces, lo que queremos o mi idea al final es que ustedes puedan llevarse algunas herramientas
o algunas ideas o algo que les motive sobre todo a saber más sobre este tema de cómo trabajar o de cómo empezar, sobre todo, cómo empezar a trabajar o a vislumbrar este tema, no solo de la trata, porque es muy interesante, ahora lo vamos a ver, una cosa es hablar de la trata y otra cosa es hablar de las muchas modalidades de explotación que se vinculan a la trata de personas. Ese es el gran reto en este tema. Entonces, Tere, si me podrías ayudar, por favor, para que pudiéramos empezar. La que sigue, por favor. Quiero que empecemos platicando o les quiero exponer este tema. A ver, México, así como el mundo, en el mundo, el tema de la trata, y siempre voy a hablar de trata de niñas, niños y adolescentes. En este caso me voy a referir, cuando diga trata, me voy a referir siempre a la trata de niñas, niños y adolescentes. La trata y la explotación que deriva de ella, ¿ok? ¿Sí? Que son cosas distintas. Entonces, sabemos que es un objetivo mundial, sabemos que existen obligaciones internacionales, sabemos que en México, en muchos países, hay legislación, hay comités, hay instancias, es decir, hay todo un sistema echado a andar. Sabemos que hay un protocolo que ya va a cumplir 23 años, pero la pregunta que nos podemos hacer es si este enfoque que se ha implementado ha logrado cambios estructurales. Y esta es la idea con la que quiero que ustedes se queden. Hay cambios estructurales que impiden que cada vez menos niñas, niños y adolescentes vean truncada su vida y el ejercicio pleno de sus capacidades como seres humanos para ser víctimas o potenciales víctimas de trata de personas. Y esto es el punto de partida. El punto de partida no es saber si hay más o menos víctimas de trata, es saber si hemos logrado los cambios estructurales para que esto suceda o siga sucediendo. ¿La que sigue? Vamos a empezar con qué dicen las últimas cifras. Que me hubiera gustado si hubiéramos tenido como mucho más tiempo a hablarles de cómo esto ha ido evolucionando, pero les voy a dar las últimas cifras. Esta es la que sigue, por favor. Nos hablan un poco del, hay un informe que se saca de manera bimestral, que si ustedes lo quieren buscar, es el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Informe Mundial sobre Trata 2022. Este informe, los últimos datos, que son datos del 2020, es decir, son víctimas que fueron detectadas en 166 países en el mundo, en 2020, pues tuvo un cambio muy fuerte si lo comparábamos con los años anteriores, porque hubo pues claro, hubo una variante que fue el tema de la pandemia. Pero también ha habido desde el 2002 que empezaron a salir más o menos estos informes, han habido cambios en las cifras porque empezaron empezó a haber mayor detección o entendimiento de lo que era la trata. Entonces, actualmente sigue existiendo mayor trata de mujeres, es decir, siguen siendo las mayores víctimas de trata, siguen siendo las mujeres, actualmente son el 60 contra el 40 de hombres, pero déjenme decirle que esto apenas todavía hace unos 5 años, 6 años, todavía los informes anteriores, la cantidad de mujeres que eran detectadas era muchísimo mayor, es decir, la cantidad de mujeres los porcentajes de mujeres eran mayor. Lo interesante de este informe es que ya nos hablan que el número de hombres que son víctimas de trata está aumentando. Pero la John ODC nos dice que no se sabe realmente si es porque ahora hay una mayor detección o conocimiento de que también los hombres, ¿no?, son víctimas de trata, o si existe una utilización mayor de hombres en otros tipos de explotación. Ahora lo van a entender más claramente porque normalmente se ubica o se vincula a la trata de personas únicamente a la explotación sexual, pero hay muchas modalidades de trata, que es lo que vamos a ver, como la trata para fines de trabajos forzados, para la delincuencia organizada. Entonces, en la medida en la que las autoridades han empezado a detectar estas cuestiones que están más vinculadas a la trata con hombres, es que ha aumentado los casos de detección. También en cuanto al tema de personas condenadas por trata,
Los hombres son los que son más detectados como personas como tratantes, pero también ha aumentado el número de mujeres que han sido detectadas como posibles tratantes o sentenciadas más bien como tratantes. Y también se empezaron a detectar y se hizo más detección, que es un 1%, es un 2%, básicamente no es nada, pero ya entran en las gráficas que antes no entraban personas menores de 18 años de edad y que están pues más vinculadas como con temas de delincuencia organizada y también con temas de complicidad, es decir, muchas veces varias víctimas, incluso víctimas que son personas, personas menores de edad, niños, niñas, sobre todo adolescentes, que son utilizados, primero son víctimas y después son utilizados o son se convierten en victimarios. La que sigue, por favor. Aquí vemos este mapa. Este mapa nos habla del tipo de explotación y por edad que prevalece por región. Y vemos nuestra región es Norteamérica. Nuestra región nos habla de que la mayor cantidad de víctimas que son explotadas en nuestro país son mujeres mayores de edad. Entonces, esa es como nuestro foco más importante y coincide con las cifras nacionales también, que son las mujeres adultas, normalmente adultas jóvenes, para explotación sexual. La que sigue, por favor. En cuanto a esto también es un cambio súper importante que ha habido a través de los años. La mayor cantidad de víctimas en las modalidades de explotación es la explotación sexual y ahora los trabajos forzados. Antes había, les digo que me hubiera gustado enseñarles cómo ha ido cambiando, pero antes la diferencia entre la explotación sexual y los trabajos forzados era bastante grande. Había una importante diferencia entre la detección que se hacía entre la explotación sexual y los trabajos forzados, y ahora básicamente están al mismo nivel. Esto es algo interesantísimo, como en cuestión solamente de 6 años esto cambió. Pero en verdad tiene que ver no con que haya más explotación en los trabajos o servicios forzados, sino que ya existe una mayor detección de estos casos. Y bueno, existe un 10% en otras formas mixtas también, eso es interesante. Hablan de que cuando se explota a una persona, no solamente se le explota o se le capta con fines de explotación sexual, sino también de explotación sexual y laboral. Es decir, son modalidades que normalmente no se utiliza una persona para una sola forma de explotación, sino para dos. También se empieza a hacer algo muy interesante que tampoco antes estaban las cifras, que es para las actividades delictivas, que esto es un avance. Y las que son menos recurridas son para los matrimonios forzados, un 0.9%, es decir, no se llega ni a un 1%, la mendicidad forzada, la adopción ilegal y básicamente algo que es casi nulo, que ni siquiera se ha podido llegar a comprobar que existe, es la trata para el tema de tráfico de órganos, ¿no? Que es un tema muy complejo, pero esto es algo que básicamente no se ha logrado comprobar. La que sigue, por favor. Esta también es unos datos que a mí me parecieron interesantísimos y que tiene que ver mucho también con datos que se obtuvieron desde la pandemia. ¿Cuáles son los lugares? Este me parece un dato para ustedes muy interesante porque tiene que ver para poder definir las acciones que se pueden hacer desde el municipio. ¿Dónde es que se ha encontrado a las víctimas de trata de personas? Pues la mayoría en los espacios privados y ocultos. Eso es muy interesante, ¿no? Tiene que ver con los departamentos, es decir, con las casas, o sea, es decir, bueno, con departamentos que son específicamente utilizados para esto, es decir, no las casas de los clientes, sino departamentos, ¿no? Departamentos, es un 18%, de ahí a los bares, muy interesante, porque ahí los municipios tienen un papel muy relevante. Entonces, departamentos, municipios, de ahí, bueno, pues saltamos a otros espacios como son los clubes nocturnos, los prostíbulos legales, la calle en un 11%,
que es un espacio ya más público. Y después, bueno, están los salones de masaje, es decir, como que los espacios que son como de, ¿no? de diversión. Y hay otros, en menos porcentaje, tiene que ver con las redes, con el cibersexo, es decir, con los espacios como de las redes. Y el lugar donde menos se ubicó fue en el tema de las agencias de acompañamiento, es decir, estas agencias que son de escorts. La que sigue, por favor. Esto es otra de las láminas también que me parecen más interesantes y tiene que ver con cómo se logró ubicar o cómo se logró, cómo se localizaron a las víctimas. Y esto me parece una de las láminas más tristes. Es decir, casi el 41% fue por una acción inicial por parte de la víctima. Es decir, que la víctima logró escapar y no porque las autoridades las hayan rescatado. Pero lo más complejo de esto es que si nosotros hablamos de que las víctimas, seguramente algunos y algunas de ustedes lo han escuchado, de las víctimas no se reconocen como víctimas. Es muy difícil y es muy complejo que una víctima de trata se ubique como víctima de trata. Normalmente consideran que hay temas de enamoramiento cuando hablamos de trata sexual, o hay temas de que, bueno, si es una cuestión laboral, pues no consideran que están siendo explotados, sino que es un asunto de pobreza. Es decir, son cuestiones en las que las víctimas no se reconocen como otro tipo de víctimas, porque una víctima de secuestro que ubica que le está cometiendo un delito, o una víctima de violación, o una víctima de cualquier otro delito. Las víctimas de trata es muy complejo que se reconozcan como víctimas. Pero en este sentido, bueno, la mayoría, el 41%, fue que llegaron a escapar. Solo el 28% fueron rescatadas por cuerpos, por policías, por migración, el 11% por parte de la comunidad o por desconocidos, que tiene que ver con los propios clientes o con personas de la comunidad, vecinos que observaron. Esto es muy poco, un 11%, cuando estamos hablando que es algo que básicamente puede estar pasando no es que pase en el anonimato, ¿saben? Es algo que está muy entre nosotros. El 10% por parte de las familiares de las víctimas, un 9% por acción de instituciones de la sociedad civil. Y bueno, esta es una lámina también que me parece muy relevante para poder iniciar acciones a nivel municipal. La que sigue, por favor. Otra de las cosas que me parece muy, muy fuerte es cómo las mujeres y la niñez sufren más violencia a manos de las tratantes. Esto es algo, digo, es lo que estamos tratando, pues es que esto no existiera, ¿no? Y que no hubiera violencia, y que no tuviéramos que hacer un comparativo en quién merece más violencia. No se trata de si hombres o mujeres merecen más o menos violencia, pero se habla que las mujeres reciben 3 veces más violencia cuando son víctimas de trata, y la niñez 2 veces más violencia que un hombre. Entonces, esto es muy fuerte, es decir, las mujeres reciben un 9% más de violencia extrema que los hombres, cuando hablan de violencia física, un 44% más, amenazas y violencia psicológica, un 29% más, y cuando hablamos de que no existe violencia, estamos hablando de un 10% entre unos y otros. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos? Y ahora sí nos vamos a ir, ¿a qué nos referimos con trata y explotación de niñas, niños y adolescentes? La que sigue, por favor. Bueno, primero, ¿cómo empezamos? No, debo decir que es muy reciente. Bueno, ya son 23 años que empezamos a hablar a nivel mundial de lo que es la trata de personas. Existían tratados internacionales que hablaban sobre este término que desde hace mucho tiempo ya dejamos de mencionar, que es la trata de blancas. Es un término que ya no se utiliza. No me da tiempo de explicar por qué, pero es un término que no se utiliza ya porque habla sobre una problemática básicamente del siglo antepasado. Pero el primer tratado internacional que empezó a hablar sobre poner freno a las formas de explotación fue la Convención sobre los Derechos del Niño, que como ustedes saben, ya lo vieron y no me voy a meter en eso. Es un tratado que nos habla de cómo, y hace un cambio de paradigma para hablar de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos de protección. Y de manera explícita es el primer tratado que nos dice que los niñas, niños y adolescentes deben de ser protegidos de todas las formas de explotación y abusos sexuales. Y aquí, bueno, el artículo 19 nos dice concretamente que deben de ser y que se deben de implementar todas las acciones
contra cualquier forma de abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. El artículo 32 nos habla concretamente de estar protegido contra cualquier forma de explotación económica y todas las acciones que tienen que implementarse en torno al tema del trabajo infantil. La que sigue, por favor. Hay otros artículos ya más concretos que tienen que ver con el tema de el involucramiento de niñas, niños y adolescentes en el uso ilícito de estupefacientes y todo lo que tiene que ver con utilizar a niñas, niños y adolescentes en el tráfico de estas sustancias. También concretamente ya el 34 que nos habla de todas las formas de explotación y abusos sexuales y que se deben de impedir la incitación o coacción para cualquier niño que se dedique a cualquier actividad sexual ilegal, para prácticas de la utilización y la explotación de la niñez en la prostitución y en los espectáculos o en los materiales pornográficos. Se prohíbe concretamente la venta o la trata de niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Y después, bueno, la convención, como ustedes saben, también tiene protocolos. Y hay uno muy concreto que es el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niñas, niños y adolescentes. Les comento rápidamente que con el tiempo el protocolo o los términos también, por eso no sé si ven en medio que cuando decimos prostitución infantil lo pongo entre comillas, porque es un término que tampoco se utiliza ya. No decir prostitución infantil es tanto como decir que los niños y las niñas son prostitutos, y eso no es correcto. Siempre se tiene que decir utilización de niñas y niños para la explotación en la prostitución, ¿no? Entonces, hasta estos términos se han tenido que modificar y se ha tenido que hacer todo una modificación en estos conceptos para ubicar que está en el otro y en los demás el tema del abuso y no en los niños. Entonces, este protocolo habla muy concreto de los temas de venta de niños, de la utilización de niños niñas en actividades sexuales y todo lo que tiene que ver con la utilización de niños, niñas y adolescentes para la elaboración de pornografía. La que sigue, por favor. También, bueno, y en este protocolo que ustedes lo pueden checar, me quiero ir más rápido para irme al tema, a otros temas, pero para que sepan, bueno, en este protocolo vienen las acciones que se tienen que desarrollar en torno a estos tres temas, es decir, la venta, la utilización de niños para la prostitución y la utilización de niños y niñas para la pornografía. La que sigue, por favor. También la Organización Internacional del Trabajo no se quiso quedar atrás y entonces también empezó a realizar convenios relativos a este tema. Y entonces hizo un convenio, que es el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, con su correspondiente recomendación, que es la recomendación 190. Y entonces consideró que dentro de las peores formas de trabajo infantil estaba la utilización, reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para la prostitución, la pornografía o las actuaciones pornográficas, también para todo lo que tenga que ver con su oferta o reclutamiento en el tráfico de estupefacientes, todo lo relativo a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la venta y la trata, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, los trabajos forzados y todo el trabajo que por su naturaleza, por sus condiciones, es probable que dañe la salud. Esto, bueno, siempre hubo miles de discusiones que no se podía considerar esto como trabajo, ¿no? Ni como una peor forma de trabajo, pero bueno, la OIT desde entonces ha hecho una de las labores más importantes en torno a la prevención de estos aspectos. Y la OIT lo consideró de esta manera porque considera que genera grandes cantidades de recursos y de dinero. Entonces, por eso fue considerado así. La que sigue, por favor. Pero realmente el tratado más importante y desde donde se empezaron a generar las acciones más importantes tiene que ver con el protocolo de Palermo, que seguramente lo han escuchado, concretamente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, transnacional y sus protocolos. Esta convención, que es del año 2000, tiene 3 protocolos. Uno de ellos es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Lo interesante de todo esto es que, y también me llevaría un rato explicarlo, pero bueno, con lo que quiero que se queden es que
Lo interesante de este protocolo es que no proviene de un, o su origen no tiene un origen de, como los demás, como la Convención de los Derechos Humanos, como la Convención del Lepto-Pará, su origen no tiene un origen de derechos humanos. Su origen es en combate a la delincuencia organizada. Entonces, es un protocolo que su objetivo principal es el combate, sobre todo el combate y vea la trata de personas desde un punto de vista transnacional, y veo a la trata de personas pues también desde una perspectiva pues sí, transnacional y de delincuencia organizada exclusivamente. Entonces, pues sí, fue como un primer intento, y no pone a la prevención, entonces, por lo tanto, como uno la concibe, la entiende, evidentemente tiene las obligaciones para los países, pero si ustedes lo leen, pues lo pone como, no como unas obligaciones absolutas, ¿cómo decirlo? Como obligaciones principales, sino como acciones que deberían o que son propuestas para los estados, pero no tienen un énfasis como tan importante como lo hace con el tema del combate. La que sigue, por favor. Y entonces aquí vamos a ver qué es la trata, que es muy importante cuando hablamos de trata. Entonces, los tratantes, ¿quiénes son? Los tratantes, o cuando hablamos de trata, los tratantes son aquellos que son los que surten las cadenas de los explotadores. Es decir, los tratantes son los tratantes, cuando nosotros decimos es que hay mucha trata en el país, no es que haya mucha trata, lo que hay es mucha explotación. Es decir, los tratantes son los que surten los mercados de los explotadores. Los tratantes son los que captan, los que trasladan, los que acogen, ¿no? A las víctimas, los que las seleccionan. Es decir, son todas estas personas que pueden ser individuales o pueden ser grupos delincuenciales, ¿no? Que se encargan de buscar a las víctimas, de transportarlas y de entregarlas a los explotadores con fines de explotación. Entonces, para hacerlo utilizan distintos medios, ¿no? Que son las amenazas, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, la privación de la libertad, el engaño, el abuso de poder, otras situaciones de vulnerabilidad o la concesión de pagos. Esto con fines de explotación, que hay distintas formas de explotación, ahora lo veremos, que puede ser la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud o la extracción de órganos. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nos marca este tratado internacional cuando hablamos de trata entre adultos y niñas, niños y adolescentes? Pues es el tema de los medios. El tratado nos dice claramente la diferencia entre trata de adultos y trata de niñas y niños es que no existan estos medios. Es decir, la captación, transporte, el acogimiento, la recepción con fines de explotación, pero no importa que haya amenazas, privación de la libertad, abuso de poder, no nos importa nada de esto. Lo que solamente tiene que haber es esta captación con fines, ¿no? Con estos fines de explotación. No importa si hubieron amenazas, si no hubieron, no importa nada de esto, no importan los medios. Esa es la diferencia que se señala a nivel internacional entre trata de adultos y trata de niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, el protocolo nos habla de estas formas de explotación, que es a lo que me refiero. La explotación como tal ya es la manifestación directa, ¿sí? Es decir, la trata es todo lo que pasa a la cadena para entregar a los explotadores, y entonces ya están estas diversas formas de explotación. Entonces el reto es, ¿cómo hago la prevención para no llegar a la explotación? ¿Ok? La trata es difícil de prevenir, o sea, la trata es muy complejo prevenirla, pero lo que tenemos que hacer es que no se llega a la parte de la explotación, porque ahí es donde ya está el efecto directo en la víctima. Entonces, el protocolo, como les decía, de Palermo del 2000, nos habla de estas formas de explotación que ya les dije, pero en México, la primera ley es de 2007,
Pero después hubo una ley que es la actual vigente, que es la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, que tiene muchas más modalidades de explotación. Habla de la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución, otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, los matrimonios forzados, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos y la experimentación biométrica. Entonces, existe una obligación desde la Federación, estados y municipios de hacer combate, prevención y atención a víctimas de todas estas formas de explotación. La que sigue, por favor. Entonces, la trata es toda una cadena que va desde la selección, la captación, el traslado, el desarraigo, la entrega, la recepción de víctimas con fines de explotación, hasta su relación con los mercados del consumo humano y los cómplices alrededor de esto, que esto es muy importante, ¿ok? Es decir, hay varios actores, ¿no? Tenemos al cliente explotador, es decir, porque esto tiene que ver con un tema de demanda, ¿sí? Es decir, la trata está muy relacionada y tiene que ver, sí, con quienes captan, sí, ¿no? Con quienes explotan, pero esto no existiría si no hubiera quienes están dispuestos a hacer la compra, es decir, a recibirlo. Los que sigue, por favor. Entonces, la trata, como les decía, no es una cuestión aislada, ni es una acción que se comete en el anonimato, que esto es lo más importante, ¿sí? Es parte de un fenómeno más amplio que tiene que ver con estructuras establecidas en un sistema social que se ocupa de la persistencia de condiciones injustas, discriminatorias y de desigualdad que están dirigidas a que unos pocos mantengan sus privilegios, ¿no? Está inserta en una sociedad de consumo que se rige por las leyes de la oferta y de la demanda. Es decir, si no hubiera oferta, no habría demanda, si no hay demanda, no hubiera oferta. Tiene que ver con que yo deseo esto, ¿no? Necesito el consumo de niñas para la explotación sexual, para la pornografía, entonces tengo a alguien que me hace un suministro de esto, porque hay clientes que lo quieren. Necesito chicos para la delincuencia organizada, para ser utilizados como carne de cañón, pues hay quien se dedica a conseguirlos y entregarlos a los grupos. Necesito niños para la mendicidad, ¿no? Para ser utilizados en las calles para pedir dinero, los tratantes se encargan de conseguirlos y entregarlos a quienes los explotan. Que un tratante puede ser explotador a la vez, eso es muy común que suceda, ¿sí? Es decir, no están separados. Es decir, pueden ser, y más ahora, como ha cambiado, que esto también es muy complejo de explicarse y me gustaría hacerlo, pero no tengo mucho tiempo, pero la cuestión es que esto puede ser también, puede suceder que, y más ahora en que la delincuencia también se ha diversificado y ahora se dedica absolutamente a todo, no es como que ahora existan los tratantes y luego los que se dedican al tráfico ilegal y los que venden drogas, sino que ahora está todo mucho más diversificado, pero estamos hablando de que tiene que ver con un mercado, que eso es lo que más me interesa que ustedes comprendan. La trata y la explotación tienen que ver con mercados y con demandas, y que tienen que ver con demandas que la sociedad está exigiendo. Por eso hay complicidades sociales. La que sigue, pues. Entonces, la trata está arraigada en causas estructurales que tienen que ver con la discriminación racial, que aumenta las probabilidades de que una persona sea captada por tratantes y entregada a explotadores sin tener posibilidades de ser identificada. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas a las que se dice, pues es que es normal que pidan dinero en la calle, pues porque son pobres y son de comunidades indígenas, entonces no se les detecta como víctimas, ¿no? De explotación y trata, pues ¿por qué? Pues porque así han sido siempre, ¿no? Discriminación, ¿sí? Racial. La corrupción, que permite que agentes del Estado se mezclen con delincuentes para que subsistan los paraísos en torno a la explotación y la impunidad. Que esto es algo de lo más común que existe en los temas de trata de personas. La violencia contra las mujeres y la posición histórica y cultural que ocupa a las adolescentes, las niñas y los niños ante la violencia sexual, que admite que se les siga explotando en la prostitución como un hecho normalizado. Esto es sumamente normalizado, el tema de la explotación y el abuso sexual en la niñez, como ustedes lo saben, porque es algo que está normalizado en la sociedad.
El tema de la discriminación estructural y las prácticas ancestrales disfrazadas de caridad hacia las personas con discapacidad y la pobreza extrema en situación de calle, ¿no? Que hace que también se tolere socialmente los trabajos y la mendicidad. Algo que les había comentado también, es decir, es algo normal, socialmente volteamos la cara, decimos, pues es que yo no sé si debo de darles dinero, si no debo de darles dinero, porque esto es un asunto, pues, de pobreza estructural que a mí no me interesa. A mí no me interesa saber cómo los pepinos que me como, la lechuga que me como llega a la mesa, no me interesa saber si es a través de explotación, ni de enterarme que en México una cantidad de jornaleros agrícolas y de mujeres jornaleras agrícolas y de niños trabajan en campos agrícolas bajo explotación. La que sigue, por favor. Estos son los factores, algunos de los factores que tienen que ver, ¿no? Es decir, socioculturales como la demanda de servicios sexuales y la mano de obra barata. ¿Cuántas de nosotras y de nosotros compramos cosas sin pensar y sin que nos importe que fueron hechas bajo obra de mano, ¿no? Bajo mano esclava? Es decir, cosas que son baratísimas, chinas. ¿Cuántos no compramos cosas que provienen de China, que sabemos que cuestan 3 pesos y no nos ponemos a pensar que fueron hechas bajo esclavitud? Discriminación, exclusión social, la desigualdad de género, tolerancia social, prácticas culturales y religiosas, los económicos que tienen que ver con pobreza, desarrollo económico, las políticas migratorias. Tenemos que analizar en nuestro municipio qué está habiendo. Hay temas de conflictos armados, corrupción, crisis humanitarias, cuestiones de corrupción, ¿no? Flujos migratorios, desastres naturales, redes de delincuencia organizada. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la que sigue, yo me voy a ir a la parte de qué tenemos que hacer desde el municipio, porque si no, ya no me va a dar tiempo. Bueno, entonces con esto quiero cerrar esta parte, es decir, la trata de personas está intrínsecamente relacionada a la dignidad de las personas, por eso no puede ser vista exclusivamente como un delito, lo tenemos que ver como una violación a derechos humanos. Si no lo vemos desde este punto de vista, no lo vamos a comprender, porque si lo vemos como un delito, vamos a hacerlo como, lo vamos a reducir a una cuestión represiva, y esto no funciona, créanme, no funciona en ninguna parte del mundo. Cuando vemos la cantidad de sentencias, de carpetas de investigación que hay, vemos que esto es absurdo, porque además nunca se agarra a los tratantes, siempre se agarra a los meseros, se agarra cuando vamos no a los bares, se agarra a la gente, ¿no? Es decir, a los meseros, a la gente que no tiene nada que ver, es decir, se agarra a la gente, a las recamaristas, se agarra a la gente que está abajo, que ni siquiera tuvo que ver con los temas, porque no hay, es muy difícil poder armar estas averiguaciones por muchas cuestiones. Pero la cuestión es que tenemos, además de que se llega ya cuando se ha dado la afectación a la víctima, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a un enfoque que corrija las prácticas discriminatorias, a que haya un correcto reparto del poder y poder atacar las causas estructurales. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Entonces, la ley general que les comentaba tiene un artículo muy concreto, bueno, tiene muchísimos, pero hay algo muy concreto que habla que se tiene que hacer desde el municipio. Habla de instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata o demás delitos previstos en esta ley. Habla de apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación, de apoyar la creación de refugios, de detectar y prevenir estos delitos en el territorio a través de la autorización del funcionamiento, todo el tema de bares y clubes nocturnos que ahorita les voy a hablar y las demás. Es decir, no nos dice mucho, realmente nos dice muy poco y habla de muy pocas obligaciones cuando realmente, y las demás se las da la federación, casi todas, y a los estados, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. La ley por las modificaciones que se hicieron a la Constitución, solamente el Congreso de la Unión puede legislar en materia de delitos. La parte de víctimas quedó también muy señalada ya para la ley general y las leyes estatales. Entonces, el tema preventivo quedó realmente para el nivel estatal y los municipios, lo cual es muy relevante. La que sigue. Entonces, yo lo que les quiero comentar es cómo podemos, o acciones muy concretas que sabemos que han funcionado para poder trabajar desde el municipio. Si les interesa en algún momento, alguien de ustedes desde su municipio está interesado en hacer algo, podemos después, a lo mejor, si alguien está interesado en ampliar información.
Después de muchos años de trabajar este tema, he creado como un sistema de cómo prevenir la trata y las diversas formas de explotación desde los municipios, y creé como un proyecto de prevención desde los ámbitos, desde los diversos ámbitos, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que atacar, es decir, desde la comunidad. Está comprobado que comunidad fuerte, fortalecida, hace que los tratantes y explotadores se vayan a buscar o se generen otros espacios donde se pueda hacer más sencilla el tema de la captación. Es decir, la cantidad de personas que pueden ser explotadas o pueden ser captadas, en verdad es relativamente sencillo, porque los niveles y los factores que pueden contribuir a esto son muchísimos. Entonces, las comunidades entre más fortalecidas hacen que no se vuelvan espacios posibles para la explotación. Entonces, yo solamente les voy a hablar desde la prevención, desde el ámbito gubernamental, que es el único para el que me da tiempo en este momento, pero hay varios ámbitos. Uno es desde el ámbito gubernamental, pero también está la prevención desde la comunidad educativa, desde los entornos seguros y participación desde la comunidad, es decir, desde cómo se previene desde la comunidad, también desde el ámbito familiar y desde los cuidados, es decir, cómo hacer prevención desde la propia familia, desde los medios de comunicación, desde el sector privado y desde el sector salud. Estos son los ámbitos desde donde se puede hacer la implementación de estas acciones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es prevenir la trata a través del fortalecimiento de los factores de protección y la disminución de los factores de riesgo que representa este tipo de violencia para las niñas, los niños y para las comunidades. Es decir, si yo subo los factores de protección y disminuyo los factores de riesgo, lo que estoy creando son comunidades más seguras que tienen que ver no solo con combatir el tema de trata, porque no es que voy a combatir el tema de trata, me voy a referir a otros factores que tienen que ver con la violencia de género, con el tema de la delincuencia organizada, ¿sí? Ahora no me da tiempo, no he podido explicárselos, pero tiene que ver con cómo fortalezco todos estos factores de riesgo y con su identificación. Entonces vamos concretamente a la prevención desde el ámbito gubernamental. La que sigue, por favor. Esto implica acciones, entonces, desde la coordinación interinstitucional, ¿no? Desde la sensibilización, desde la capacitación, desde el combate a la demanda, el combate a la corrupción y el combate a las causas estructurales. Lo que se tiene que hacer es una coordinación entre las diversas actores municipales, no solo municipales, sino también de saber cómo me coordino cuando tengo que hacerlo con las autoridades estatales y en su caso con las federales cuando se tiene que hacer, así como la generación de información cualitativa y cuantitativa relativa a la trata de niñas, niños y adolescentes y las modalidades de explotación, que permita detonar e implementar procesos de prevención permanente y con impactos verificables, en especial en zonas o espacios que se detecten con mayores desigualdades, vulnerabilidades o rezagos en acciones de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Entonces, en cuestiones de coordinación, concretamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero, ver los temas de los protocolos de actuación interinstitucionales, que ya existen. Ya hay algunos, ya existen algunos protocolos concretos que tienen que ver con algunas formas de actuación. Está el protocolo, por ejemplo, que elaboró la Secretaría Ejecutiva del CIPINA con varias dependencias sobre el tema de violencias contra niñas, niños y adolescentes. Ese es un protocolo muy concreto que posiblemente nuestros compañeros de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA les pueden compartir cuando les compartan esta presentación. Está también una estrategia que se elaboró, la estrategia de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que tuve la oportunidad de participar en su elaboración, que se hizo con la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y con la Comunidad Europea. Esa me tocó elaborar, tuve la oportunidad de ser contratada como consultora para elaborarla, pero se hizo desde el marco del CIPINA, también muy interesante. Es decir, ahí ya tenemos dos, ¿no? Hay dos instrumentos que se pueden elaborar y ustedes bajarlas al municipio. Entonces, hay que hacer este tema de ver y cómo están sus protocolos.
promover una efectiva coordinación con sus comisiones. A ver, México es el país de las comisiones. O sea, que quitan un montón de, ¿no? O sea, a veces parece que en lugar de ser efectivas, nos quitan más que, ¿no? Tiempo y no hay una comunicación entre todas estas. Entonces, lo que hay que ver es cómo se coordinan, porque está que si la de trata, que si están las Comprevna, ¿no? De los IPINAS, están las relativas a la ESNA, están las de trabajo infantil, están las del sistema ¿no? de violencias contra mujeres. ¿Cómo hacemos para coordinar estos temas entre todas estas comisiones? Verificar que las acciones de prevención de trata se encuentren incluidas y transversalizadas en los objetivos de los programas municipales. O sea, todos mis programas tienen que tener el de salud, el de educación, ver si tengo transversalizadas todas las acciones que tienen que ver con el tema de trata y las formas de explotación. Iniciar diagnósticos. Ese yo creo que es el primero de todos. Es decir, yo tengo que ver cómo estoy en mi municipio. Si no tengo un diagnóstico, ¿no? Y que tenga perspectiva de género, de interseccionalidad y de interculturalidad, pues no voy a saber cómo estoy. Esa es una de las básicas. Saber cómo estoy en el municipio en este aspecto. Implementar una línea telefónica de ayuda especializada. Esto es algo muy importante. Si ya normalmente están las del 911, que son los, no me recuerdo, ay, se me fue ahorita cómo se llaman cuando que se aplican en los municipios. Bueno, están 911 y tienen sus, se me fue, las que cuando ya se aplican en los municipios. La que sigue, por favor. Esa fue la parte de algunas cuestiones de la parte de coordinación. En materia de sensibilización, eso es muy importante porque si no tenemos sensibilización y capacitación, no existe nada. Entonces, se tienen que elaborar y difundir protocolos comunicacionales en formatos accesibles para públicos diversos con datos sobre, exacto, muchas gracias, las autoridades de primer contacto. Con datos sobre la magnitud y características de la trata, así con su relación con la violencia de género, que es algo que es muy importante. Elaborar materiales y campañas de difusión con estrategias diferenciadas dirigidas a niños, niñas y adolescentes para brindarles información que fortalezca los factores de protección y disminuya los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que sean víctimas a estos delitos. Pero también otras para padres y madres, ¿no? Que sean asertivos y que tenga que ver cómo explicarles los temas de violencia sexual, pero también cómo pueden ser captados para las diferentes modalidades de trata, trata laboral, trata sexual, y también una muy importante y que en nuestro país es súper importante, que tiene que ver con la captación de los adolescentes para la delincuencia organizada, o ¿no? para todo este tema. Elaborar y difundir mensajes preventivos con pertinencia cultural y lingüística en las radios comunitarias sobre el tema de trata y las diversas formas de explotación sexual. También durante 5 años fui directora general del programa contra la trata de personas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde ahí se hicieron varios materiales, pueden consultaros, creo que todavía están ahí, pero se hizo un manual de prevención de la trata de personas en el ámbito escolar y también hay una radionovela muy interesante que está también traducida a varias lenguas. Entonces, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todavía están todos esos materiales que pueden ustedes consultar, que se pueden aplicar a los municipios. Elaborar y difundir mensajes preventivos, elaborar e implementar metodologías y mecanismos de participación protagónica para niños, niños y adolescentes, que esto es algo que seguramente ya les explicaron, todo el tema de la participación protagónica, de cómo afecta la trata o cómo se ve las formas de explotación desde el enfoque de la niñez, es muy importante, y el respaldo de la difusión de estrategias de recepción de denuncias anónimas, denuncias anónimas. Ahora, esto sí es importante saber que no puede echarse a andar si no el municipio tiene antes un respaldo de que cuente con convenios para el tema de qué van a hacer con las víctimas, es decir, no se pueden iniciar campañas ni nada de este tipo de cosas si antes el municipio no tiene la forma de dar una respuesta ante lo que van a generar este tipo de campañas, ¿no? Es decir, no puedo hacer campañas ni difundir si no sé qué voy a hacer y cómo voy a responder como municipio, porque puede salir contraproducente. La que sigue, por favor. Capacitación. La capacitación del funcionariado. Esto es algo relevantísimo. Hay que elaborar e implementar programas y herramientas focalizadas a las personas que tienen el deber de
prevenir la trata y las diversas formas de explotación, y para eso tienen que saber quiénes son. Entonces, por eso es importante realizar todas estas necesidades de capacitación para brindar la actualización a todo el personal y al funcionariado público, sobre todo para ir capacitándolo continuamente, no es decir, ya lo capacité una vez cuando sabemos que hay una continua rotación. Entonces, se tienen que hacer estos diagnósticos de capacitación continuamente y también detectar quiénes son en mi municipio los que tienen y las que tienen que ser capacitadas, porque luego se piensa que es solamente la gente que está en el DIF o la gente que ve los temas de mujeres, y no es así. En verdad, se sorprenderían cuando les dijera quiénes son las personas que tienen que estar capacitadas o quiénes son los que tendrían, no solo son los primeros respondientes, o sea, no solo son los primeros respondientes, o sea, también tienen que ser las personas que ahorita van a ver, por ejemplo, tienen que ver con el tema de expedición de licencias, las personas que tienen, ¿no? En bares, en todos estos lugares, es decir, muchísimas personas que posiblemente no estaríamos pensando que tienen que ver con estos temas. Todo el tema de cooperación y alianzas con sociedad civil para hablar de temas de prevención, brindar capacitación a los personales de las líneas telefónicas que se encuentran en los municipios. La que sigue, por favor. Perdón que me estoy yendo muy rápido, pero ya se me está acabando el tiempo. Y este es uno de los temas más importantes para mí. El combate a la demanda desde el ámbito municipal es uno de los puntos más relevantes. Tiene que ver con la creación de equipos especializados de vigilancia y grupos de profesionales por parte de las autoridades competentes para detectar actividades de utilización de niñas, niños y adolescentes en materiales de explotación a través de las redes. Esto puede ser a través de las redes, esto es una parte, pero la otra tiene que ver con cómo yo en mi municipio puedo crear estos grupos de vigilancia que tienen que ver con, ok, estoy detectando que hay grupos de trabajo, de utilización de niñas y niños para el trabajo, el trabajo infantil, ¿no? No el trabajo infantil. ¿Qué es una diferencia entre el trabajo? Hay un tema, ustedes saben, de diferencias entre el trabajo infantil y los trabajos forzados. Pero ¿cómo podría yo identificar o cómo podría yo, una vez capacitado en la detección, ¿no? Una vez que me capaciten sobre cómo identificar los casos de utilización de niñas, niños y adolescentes para la explotación en los trabajos, en el trabajo, ¿cómo puedo, o la mendicidad forzada, porque no tiene que ver con que una familia esté pidiendo dinero en las calles, no tiene que ver la mendicidad y la trata, no tienen que ver con eso, tienen que ver con otras modalidades u otras formas en las que se manifiesta. ¿Cómo puedo empezar a hacer estos grupos especializados de detección o de prevención? Ya una vez que diagnostiqué cuáles son mis zonas problemáticas, o estoy empezando a ver que en determinadas zonas están empezando a detectar adolescentes o en tales escuelas, ¿cómo puedo hacer estos grupos? O para la detección de niñas que están siendo captadas o que están siendo explotadas para los temas sexuales, es decir, estos grupos y estos equipos especializados desde el municipio. La otra tiene que ver con la realización de visitas de verificación y la revisión de la regulación administrativa que se operan en las zonas de riesgo. Esto es algo súper municipal. Esto no tiene que ver con el Estado y no tiene que ver con la federación. Es decir, ¿cómo puedo yo detectar y cómo puedo capacitar a mis verificadores, a quienes detectan las licencias en bares, cantinas, restaurantes, todo esto con el tema de cómo puedo formar estos grupos, estos servidores, estos funcionariados públicos, y principalmente para evitar posibles cuestiones de corrupción. Ya lo vimos que las cifras nos hablan de dónde se detecta mayormente a las víctimas. Entonces, estos son grupos muy importantes para formarles en el tema de prevención y en los temas de detección. También hay otro protocolo muy interesante que creó Sectur, para el tema de detección de casos de trata laboral y con fines de explotación sexual para los prestadores de servicios turísticos. Entonces, que tienen que ver con el tema de hotelería, con todo el tema de restaurantes, con todos estos temas. Y también es un protocolo muy interesante. Todo el tema de los reglamentos, pues ver si los reglamentos municipales están contemplando este tipo de cuestión, ¿no? Esto es muy relevante, poder
hacer los diagnósticos correspondientes, ver si todo mi legislación está correcta, promover la certificación de espacios libres de explotación en sectores del turismo y los viajes, incluidos los de la hotelería, restaurantes, entretenimientos. Esto se puede promover desde el municipio. La que sigue, por favor. Ya voy a terminar. Hay más, hay muchísimos. El tema de la demanda, llevar a cabo acciones de información y sensibilización a los propietarios de salones de masajes, moteles, bares, clubes nocturnos, centros de trabajo, empresas, campos agrícolas, maquilas. Les sorprendería saber que muchísimos de los casos de de explotación en campos agrícolas, pues es que no son los que están, a los que van los verificadores o los inspectores, perdón, de la Secretaría del Trabajo. Es decir, esos están registrados, son a los que van los verificadores y pues ahí no van a encontrar necesariamente explotación, sino que son los que están en los municipios, en las zonas más lejanas, que no se registran. Es decir, son estas zonas que solamente la gente de los municipios, que trabaja en los municipios, pueden saber que existen y que son como ilegales, saben que no se han registrado. Ahí es donde existe realmente la explotación. Implementar acciones de sensibilización en las comunidades sobre el tema de la demanda, que es lo que les decía, ¿no? Para hablar sobre las implicaciones negativas que esto tiene en el tema de la construcción de la paz, realizar talleres de sensibilización con transportistas, conductores, con ayudantes de autobuses, vendedores, es decir, hablar sobre cómo todo esto tiene un impacto no solamente en las víctimas, sino también en su propio trabajo, en el tema de que puedan llegar otras personas a vivir, en el tema de la economía, en el tema del turismo, en los casos de las zonas turísticas. Implementar campañas de difusión que visibilicen políticas de cero tolerancia hacia las diversas formas de explotación, el señalamiento expreso de que estas conductas son delitos y que se sancionan con privación de la libertad, campañas de cómo denunciar estas acciones y, como les decía, revisar las leyes y reglamentos. La que sigue, por favor. El combate a la corrupción, que esto es muy importante, que tiene que ver con cómo promover el contenido de la normatividad en material de responsabilidad del funcionariado público, capacitar y sensibilizar a las policías estatales municipales, al funcionariado público encargado de expedir licencias y hacer visitas de verificación. Esto es muy importante, es decir, cómo capacitarles y saber la importancia, que esto es algo muy importante, o sea, esto es relevante. No solo es el capacitar, sino también es el empoderar, ¿saben? Es el poder empoderar a todo este funcionariado para que sepan la relevancia de su papel en la cadena. Es decir, hay una cadena de importancia y de relevancia en servidores y funcionariado público en estos temas, y a lo mejor ellos no se visualizan como de los más relevantes es uno de los temas más fuertes de violaciones a derechos humanos, y lo son. Y bueno, implementar mecanismos de denuncia segura para la sociedad y cuando sepan de temas de corrupción o de funcionarios y funcionarias públicas que están involucrados en estos temas. La que sigue, por favor. Y el tema, bueno, de combate a las causas estructurales, que tiene que ver con empujar programas desde el municipio que puedan empoderar a las familias para evitar ser víctimas de explotación y trata de personas, como fortalecer campañas para el registro extemporáneo de niñas, niños y adolescentes, cómo crear e implementar programas de salud mental. Este es un tema también relevantísimo. Ya se habló, acabamos de estar en un foro interamericano con todos los IPINAS de la región, y fue el tema que más salió por parte de todas las autoridades, por sociedad civil, pero sobre todo salió por los colectivos de niñas, niños y adolescentes, el tema de la salud mental. Pareciera que es como uno de los temas base de por qué hay tantas problemáticas en torno al tema de las violencias, y tiene que ver con el tema de trabajar la salud mental desde las comunidades. Promover programas de capacitación laboral y desarrollo de habilidades, que esto es algo muy relevante para las mujeres, para las adolescentes, que puedan tener otras opciones antes de poder ser captados por
grupos de delincuencia, pero también en temas de chicas que no están teniendo otras opciones y adolescentes que tampoco están teniendo otras opciones, generar proyectos productivos y posibilidades de empleo que les hagan menos vulnerables, desarrollar programas educativos también, formales o no formales, para personas adultas, ¿no? También ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la niñez? Claro que tiene que ver con la niñez, porque tiene que ver con las familias. Implementar programas de apoyos económicos y sociales para las familias en extrema pobreza. Tiene que ver, justo les decía, con el tema de detectar cuáles son dentro de mi municipio las zonas de mayores problemáticas, de mayores vulnerabilidades, y la creación de redes de vigilancia que tiene que ver entre el sector público y la comunidad para poder apoyar justo a estas zonas de mayores riesgos para ser captados en las diversas modalidades de trata y explotación. La que sigue, por favor. Y listo, creo que acabé. Creo que me pasé por unos 6 minutitos, pero con esto estoy terminando así de manera, algo que me llevaría como 6 horas poder explicarles, pero bueno, les dejo aquí mis datos para cualquier, y si no, de todas maneras está en la presentación que se las van a enviar. Y pues no sé, he estado viendo algunas preguntas, si quieren, las vamos trabajando. Y perdón, pero solo tengo 50 minutos para platicarles de un tema que me podría llevar en verdad varios días, pero traté de ser lo más concreta posible. Muchísimas gracias, maestra, por esta exposición. Y efectivamente, vamos a abrir el espacio de preguntas. Por acá sí detecté algunas, entonces para que nos apoye con una puntual respuesta. Pero antes de esto, perdón, voy a cederle los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Ya, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Fíjense, como ya platicamos en alguna ocasión, para nosotros un indicador de su interés, de la expectativa que genera ese tipo de sesiones, pues es la audiencia que tenemos en Zoom y también en el Facebook, yo diría. Y hoy, pues la verdad es que hemos sentido esta presencia y ese interés. En una sesión más, pues está ya la sexta sesión de un ciclo de 8 que hemos avanzado con el Sistema Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes, el CIPINA, y que el día de hoy, amigas y amigos, tuvimos en la voz de la maestra María Yuriria Álvarez Madrid, consultora independiente, pero como ustedes escucharon, con una gran trayectoria asociada a esta temática tan relevante. Y por principio de cuentas, agradecerle, maestra Yuriria, esta exposición. Cuando lo estamos escuchando, nos acordamos de algunas exposiciones que nos hicieron los amigos de Pina, el liceo Joaquín Torres Cortés, donde nos hablaban, yo diría, de pues, que en un momento dado, pues esto es un sistema de sistemas, y que entonces lo importante acá sería justamente trabajar de una manera integral para poder abordar todos los diferentes aspectos que el día de hoy nos fuiste comentando sobre pues esta situación delicada, compleja, crítica, que tal vez incluso con los números que nos presentaste, pues ha ido creciendo, ha ido tomando más presencia en nuestra sociedad, y por ende también de ahí la importancia de hacer un trabajo desde lo local, hacer este fortalecimiento desde lo local en todos estos ámbitos que nos comentaste, caray, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos 6 aspectos fundamentales. Y como siempre decimos a nuestros amigos y amigas, yo diría, la importancia de este tipo de sesiones es que podamos hacer visible a las autoridades, amigos y amigas que nos escuchan, cuál es justamente el papel del municipio, ¿no? Un poco, bueno, ¿y por qué yo tengo me interesa escuchar esto o tengo que escucharlo? Bueno, pues aquí lo importante para todos nosotros es hacer explícito que aquí hay un papel fundamental que puede jugar la autoridad municipal, y con la exposición, en estos casos, bueno, varios aspectos, insisto, pero los aspectos de coordinación, de sensibilización, de capacitación, de los combates a los diferentes aspectos de demanda, de corrupción y esa última parte estructural,
pues sin duda alguna es como visible, hacer visible que el municipio sí tiene un papel, sí tiene herramientas, sí tiene campos de acción y en estos campos de acción, pues un trabajo, una visión integral es fundamental, ¿no? Entonces, esta parte agradecemos doblemente de maestra Yuriria, porque este es finalmente el propósito de los diálogos virtuales del INAPED y que hoy, de la mano con la disciplina, pues estamos presentando con el tema prevención de trata y explotación de niñas y adolescentes desde el municipio. Y además de resaltar esta parte de, bueno, cuál es el papel que le toca a los municipios, además de resaltar que este es un trabajo integral donde CIPINA pues tiene este gran papel de poder articular como sistema de sistemas a los diferentes ámbitos de salud, de educación, de seguridad y demás, pues sin duda alguna también el papel de la misma sociedad, porque bien señalabas, una comunidad fuerte, una comunidad sólida, una comunidad donde el tejido social está, pues, digamos, suficientemente sólido, pues es una comunidad menos vulnerable, ¿no? Entonces, este es otro ámbito y ya llevamos por unos 3 o 4. El papel de la sociedad y el papel también de las acciones para fortalecer, pues algunos hablan de gobernanza, algunos hablan de las alianzas multiactores, pero en suma, pues es como para involucrar a la propia sociedad en este tipo de acciones y es pues nuevamente un tema que tiene que ver con lo que le corresponde a las autoridades municipales. Hay un marco de trabajo, nos comentabas, pues cada vez más sólido, cada vez más amplio, cada vez que cubre más aspectos. Nos comentabas también eh, algunos de los enfoques que debemos de corregir o llevar a cabo. Y no sé si el énfasis que valdría la pena resaltar también, uno de los puntos es, bueno, ¿y qué se puede hacer desde el municipio pensando en medidas de prevención? Entonces ahí los puntos de políticas y de programas son algunos de los fundamentales, yo diría. Y entonces aquí ya celebramos que nos estén acompañando de diferentes áreas, pero también sobre todo disciplina. Comentábamos hace unos días con Tere y con Joaquín que lo que sí hemos visto es que cada vez se nos unen más este tipo de diálogos, gente directamente vinculada con el tema, CIPINA municipal, el DIF, áreas de desarrollo social. Y bueno, pues eso también es relevante porque a la hora de ya de aterrizar, bueno, ¿y cómo le hago? Pues sin duda alguna el tema, pues mira, un tema tiene que ver con políticas, otro tema tiene que ver con programas y algunas acciones muy concretas como las que nos señalabas, ¿no? La creación de refugios o las acciones que tienen que ver con aspectos, pareciera un poco fuera de nuestra forma de pensar, pero cuando hablabas de que, bueno, pues hasta la gente que pide licencias está involucrada en todo esto, pues entonces ya vemos la necesidad de abordar esto de una perspectiva mucho más amplia y por ello celebramos que nos hayas brindado esta conferencia el día de hoy. Hay algunos comentarios. Ahorita le pediría a mi compañera Yohaira que nos pudiera apoyar yo con algunos comentarios que tenemos ahí en la pantalla. Y también invitar a los amigos y amigas a que mientras retroalimentamos esta charla, nos brinden algún otro comentario, alguna otra pregunta. La verdad es que eso es lo que hace rica esta sesión. Y adelante con quien quiera hacer algún comentario. Por supuesto, como ustedes ya saben, la información que aquí se presenta, los datos de contacto, algún otro material que la maestra Yuria nos siga presentando, pues estarán a su disposición inmediatamente después de terminar la sesión. Adelante, yo si eres tan amable. Muchas gracias y voy a comenzar. Por acá Ana Rosa Guadalupe Ríos nos hizo 2 preguntas. La primera es, pregunta si tendrá algún material para aplicar técnicas y trabajo en equipo para la coordinación de prevención de la trata.
Adelante, maestra, por favor. Como tal, para coordinar equipos, no lo tengo, pero lo que sí es que les comentaba como de estos, porque bueno, estamos hablando, eso es algo interesante, ¿no? Lo que les comentaba es que es interesante ver qué es lo que queremos también primero atacar, ¿no? Dentro de, no atacar, sino lo que queremos como planear dentro del municipio. Como ya les había explicado, el tema de trata es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es, vamos a atacar el tema de trata desde, evidentemente, el tema de trata de personas, ¿no? Y de ahí le vamos a dar un enfoque de niñez, ¿no? De niñas, niños y adolescentes, con un tema de interculturalidad, con un tema de interseccionalidades. Entonces, habrá que ver desde dónde lo quiero realizar. No conozco algo que tenga un enfoque de trabajo en grupo, pero creo que hay estrategias muy concretas que se pueden trabajar en los municipios, que ya les había comentado sobre estos protocolos, que con mucho gusto yo lo que puedo armar es armarles un drive, ¿no? Con el equipo de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y darles los protocolos que conozco. Con mucho gusto se los pongo ahí, y algunos documentos, y a lo mejor un listadito para que tengan ustedes de materiales que pueden aplicar en el municipio, y con mucho gusto se los paso. Muchas gracias. Y la siguiente, bueno, no es pregunta, solamente es un comentario igualmente de ella. Dice, difícilmente se puede controlar este tema. Y más cuando todo está coludido por la gente que se dedica a eso. No es fácil controlar esto si el gobierno no apoya a los municipios para poder aplicar estas acciones. No sé si quiera comentar algo al respecto o continúo. Me parece interesante. Mira, durante todos estos años, claro, siempre existe, y es interesante sentir o importante, claro, sentir como esta desmoralización, ¿no? De decir, es que no se puede porque está todo el mundo coludido, ¿no? Y pues sí se siente en la mayoría de los delitos, como lo vimos durante esta presentación, la corrupción evidentemente y la impunidad es uno de los factores más fuertes que tienen que ver con el tema de la falta de erradicación o la imposibilidad de la erradicación o al menos disminución de la trata y las diversas formas de explotación. Pero creo que, como nos lo señalaba Ernesto, creo que también tiene que ver con el tema más bien, y este tipo de estrategias tienen que ver, como les decía, con cómo aumentamos los factores de protección. Es decir, cuando nosotros aumentamos los factores de protección desde una comunidad que implican el combate a la corrupción, ¿no? Estamos hablando del fortalecimiento de las comunidades y esto implica la creación de espacios seguros. Cuando tú creas espacios y entornos seguros, pues tú lo que estás logrando es que haces que, pues, explotadores y tratantes tengan que salir de estos espacios hacia otros donde es mucho más fácil hacer la captación de niñas, de niños para estos fines, ¿no? Es decir, tú tienes una red que se dedica a explotar niñas, niños y adolescentes o simplemente a captarles, y tú tienes una comunidad fuerte que denuncia, que no lo permite, que tiene una postura de cero tolerancia, que va a denunciar, pues lo haces más complejo y mejor te vas a otra. Ahora, como lo vimos también, hay factores macro. Tú tienes factores macro y tienes factores micro, ¿no? Factores macro que no vas a poder controlar, pero tienes otros factores que sí puedes controlar. Entonces, mucho del trabajo tiene que ver, como habíamos visto, con los ámbitos. No solo es el ámbito de lo gubernamental, que este es un ámbito que nos corresponde y que les corresponde a ustedes porque son obligaciones muy concretas que tienen que hacer desde el gobierno, pero también está el ámbito de las escuelas, ¿no? Es decir, ¿cómo trabajo desde las escuelas? Que para mí, yo les puedo decir que después de 20 años de trabajar en esto, los espacios desde donde se tiene que invertir el dinero, la calidad, el tiempo, los esfuerzos, tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con aportarle a los adolescentes calidad, es decir, les tienes que aportar pulsión de vida desde la escuela, ¿sí? Es decir, ante tanta pulsión de muerte, ¿sí? Ante tanta pulsión de violencia que viven, lo que tú tienes que aportar ante esto es pulsión de vida. Yo me tengo que ubicar y decir cómo ante
una economía fallida, ¿no? Ante, ante la violencia, como ante, es decir, todas estas situaciones que se van acumulando, ¿cómo hago yo para que un adolescente, un niño, una niña, considere que no es, que es mejor seguir estudiando, aunque sea en un sistema pues carente, a considerar que es mejor vivir 3 años o 2 años viviendo en la delincuencia organizada y ganando determinada cantidad de dinero en un sueño que además es una fantasía, a vivir 2 años y después que lo maten, ¿no? Pensar que eso es mejor, a considerar que no tiene futuro. ¿O cómo hago que una niña considere que es mejor irse con un hombre, ¿no? Al que le está prometiendo miles de cosas y le está seduciendo y considere que ese es su mejor futuro, a considerar que tiene una posibilidad de estudiar? Es decir, ¿cómo hago esto? Porque realmente tengo que tener opciones reales para combatir, ¿no? Para competir con esto. Y también tiene que ver con un tema de cómo la sociedad, que es lo que platicábamos, está involucrada en esto. Porque siempre hablamos de que el gobierno, o sea, sí, el gobierno evidentemente tiene un papel, pero en la sociedad hablamos de la demanda, ¿no? Hablamos de la demanda y que no existiría todo esto si no hubiera quien está dispuesto a comprar sexo con niños y niñas, si no tuviéramos empleadores que están dispuestos y que lo hacen todo el tiempo a tener a niñas y niños en trabajos extremos, ¿no? Es decir, si no tuviera, esto se da porque esto existe. Entonces, las complicidades son mutuas. Y también a gente que no quiere denunciar porque no se quiere meter en un problema. Entonces, creo que tiene que ver con esto. Y estas propuestas que vienen desde lo municipal, desde lo comunitario, desde los enfoques colectivos, desde el involucramiento de las propias niñas, niños y adolescentes, tienen que ver con estrategias que no puedes abarcar solo una cosa, tienes que abarcar todos los territorios, y tienes que abarcar todos los territorios, ¿no? Es decir, desde los enfoques de todo el territorio. Cómo no solamente esto tiene que verse en las ciudades, cómo tienes que tener perspectiva intergeneracional, pero interseccional, pero de cómo afecta a las comunidades más vulnerables, ¿no? Es decir, tienes que tener una perspectiva mucho más. La violencia de género que les comentaba es que está totalmente, no solo hacia las mujeres, ¿sí? Hablamos también hacia los hombres. Entonces, creo que tiene que ver con algo más complejo. Yo con mucho gusto les digo, hay varios protocolos ya establecidos, pero no solo son los protocolos, también es la voluntad política, ¿no? Es decir, tengo la voluntad política para hacerlo y también tiene que ver con el tema de destinar recursos para este tipo de acciones, porque sin recursos no se puede hacer nada, y también de trabajar los temas de manera transversal, porque pues no es meterle solo el tema, como les decía, de trata o de explotación, tengo que invertir en otras acciones y sobre todo tengo que invertir en las personas, que es donde pues se evitas este tipo de cosas. Muchas gracias, maestra. Y continúo. Hilda Opochtli vía Facebook. Dice, muchas gracias por compartirnos el tema. Ella es del Ayuntamiento de Atlixco. Pregunta, ¿de qué manera podríamos tener mayor certeza que los productos que consumimos, cualquiera que se tratase, no provienen de algún tipo de explotación? Híjole, es un tema interesantísimo y bueno, certeza nunca vas a tener, pero hay básicos, ¿no? Es decir, tú sabes que vas a comprarte unos tenis, ¿no? Entonces te vas a comprar unos tenis de determinada marca, no quiero decir, pero bueno, vamos a decir, no sé, Nike, vamos a decir unos tenis Puma, unos tenis que tú sabes que en una tienda te cuestan, no sé, 2,000 pesos, 1,500 pesos. Vas al mercado, te los están dando en 500 pesos. O sea, es un tema de lógica impecable, ¿no? Es decir, esos tenis fueron hechos definitivamente bajo un mercado, ¿no? De explotación. El otro tema que tiene que ver, o sea, como que es un tema de que puedas utilizar tú, hay varias, no sé si ustedes saben, pero hay varias grandes cadenas que han sido denunciadas de ropa, han sido denunciadas por temas de explotación, de cómo se hacen, cómo se manufacturan. Posiblemente si tú estás, es un tema interesante. ¿Saben que hay actualmente se empiezan a desatar algunas modas, así como hay modas terribles, hay modas muy interesantes.
Y por ejemplo, hay modas como de no comprar ya ropa en tiendas, ¿no? De primer uso, es decir, tiendas de ir al centro comercial y comprar ropa nueva, sino empezar a comprar ropa reciclada que está en buen estado. Y entonces empiezan a hacer este tipo ya hay aplicaciones donde tú puedes comprarle a otras personas ropa usada en ¿no? De muy buen uso, o sea, que está en muy buen estado, y con esto estás dejando y estás empezando a parar como todo un sistema de estar compre y compre y compre ropa ¿no? Que no sabes de cuál es su origen, y puedes comprar ropa que es mucho más barata porque ya está usada en muy buenas condiciones y estás parando este tipo de sistema. La otra, bueno, pues es interesante. ¿Cómo sé que lo que estoy consumiendo no proviene de explotación del campo? Eso sí es la cosa más compleja de la que te puedas imaginar, porque bueno, puedes decir, voy a comprarlo directamente en un mercado, ¿no? De la señora que lo está trayendo y así me estoy garantizando, pues sí, no lo sabes. Los supermercados, algunos te lo garantizan, otros no. Es algo muy complejo. Pero lo interesante es que hay estudios también en México que la mayoría de los centros agrícolas están siendo verificados y no hay un tema de explotación como tal, aunque, bueno, mientras estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les puedo decir que se hicieron 5 recomendaciones por temas de falta de verificación y de explotación laboral, pero eso es algo muy complejo. La cuestión es que si realmente estás interesado, tienes que utilizar tu lógica en lo que estás utilizando, ¿no? Y en lo que estás haciendo y en lo que estás consumiendo. Pero es un tema muy interesante por todo el tema de las cadenas de producción. Complejo, ¿no? Es complejo tener conciencia sobre el tema del consumo. Muchas gracias, maestra. Eh, Viridiana Mesa, vía Facebook, dice, los propios estados y municipios saben e identifican a los que se dedican a esto. La situación es grave y va en aumento. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones tomar? Dice, existe denuncias anónimas, pero difícilmente son atendidas. Desafortunadamente, sistemas como DIF no actúan si no llega directamente una persona en específico a denunciar. Sí, sí. Creo que cada vez, o sea, creo que sí, depende del estado, depende del municipio, es que existe una mejor o una mayor respuesta. Creo que no se puede generalizar tampoco el tema de cómo se da respuesta a este y otros delitos en general, ¿no? Em, em, por eso es lo que les decía. Cuando nosotros ya llegamos al tema a la denuncia es cuando ya llegamos muy tarde. O sea, cuando ya llegamos a esto, ya llegamos tardísimo. Porque en verdad es cierto, si ustedes no lo ven solo en México, ¿eh? Si ven los informes que hay a nivel internacional, la problemática no solo es en México, es a nivel internacional. El tema de la cantidad de sentencias, ya no solo de carpetas que se abren y de investigaciones de sentencia, es mínimo. Eh, Porque es un delito muy difícil de investigar, es un delito muy difícil de comprobar. Y es un delito que no vas a poder tener en muchas ocasiones. No es un delito en que, como les decía, la víctima te puede aportar tampoco, ni te debería de aportar, pero en este sentido la víctima no se ve como víctima tampoco. Entonces, ya lo vimos en la lámina que les había pasado, ¿se acuerdan cómo se hace esta identificación? Entonces, por eso no es o sea, no pensemos en verdad que en este tema en especial, el tema represivo y el tema de la investigación va a ser la solución. Yo no te puedo dar una respuesta a esto porque te puedo asegurar, a mí me tocó trabajé en la Fiscalía General, en la entonces Procuraduría General de la República, estuve a cargo del Refugio de Alta Seguridad de Víctimas de Trata y estuve a cargo de las investigaciones y fue el trabajo más duro que me tocó hacer en mi vida, porque en verdad, aunque tengas toda la voluntad, aunque tengas un equipo, aunque tengas gente capacitada, es un tema muy complejo que implica muchas cuestiones.
de entrada vas a atender muchas veces a víctimas que en verdad, las mujeres, los hombres que son víctimas de trata han sufrido unas de las victimizaciones más complejas. Entonces es muy difícil poder contar como con carpetas y con investigaciones fuertes. Eso cuando tienes ganas. Y imagínense cuando hay temas de corrupción. Entonces, es el tema preventivo el único con el que podemos contar para combatir este tema. No hay de otra. Está totalmente comprobado. No hay forma de que querramos tener una visión represiva ni una visión de combate. Además de que la otra es que no, cuando lo queremos hacer, las formas tradicionales con las que se investigan y se combate este delito no aplican tampoco. Hay otras formas en las que se hace la investigación y que se tendría que hacer la investigación que no son centradas en las víctimas, sino en los delitos que están alrededor de este propio delito. Entonces, sí, pero tampoco, también quiero dejarles el mensaje de que tampoco es imposible. O sea, también a veces estamos muy con la idea de que pues es que todos están coludidos, es que si el DIF no funciona, pero es que si la Procuraduría no funciona. Siempre he creído también que cuando uno está también con la idea de que quiere hacer las cosas y se tienen que hacer las cosas, hay las formas y las instancias que sí están trabajando adecuadamente, y creo que también es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza, que nunca se pueden hacer las cosas. Es decir, lo primero es que si sabemos de un caso de trata de personas y explotación, tenemos que actuar. Es nuestra obligación actuar, y más si somos funcionarios públicos, no nos podemos quedar con la idea de que para qué lo hago si está implicado sutano o futano. Más cuando somos funcionarios públicos, tenemos una obligación de denuncia de estos casos, sea como sea. Es decir, es una acción que tenemos que hacer. Y bueno, a veces el anonimato se entiende porque puede haber miedo en estas cuestiones, pero si no, pues no podemos dejar pasar un caso de trata y de explotación, mucho menos cuando hay un niño o una niña implicado. Muchas gracias, maestra. Y todavía quedan 2 preguntas más con las que cerraríamos porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Por acá, Tere Cortés nos pone una pregunta de cómo romper el ciclo de la trata y explotación si ya se es parte. Es decir, si las autoridades municipales o actores del territorio, a pesar de la sensibilización, no pueden o no quieren desnormalizar actos de este tipo, como el matrimonio infantil, trabajo de NNA jornaleros o pago de deudas disfrazado como tradiciones u otro. En un conversatorio escuché que una víctima dijo que lo peor que pudo vivir fue descubrir que la misma persona a la que acudió para levantar una denuncia en el MP era cliente del lugar donde estaba siendo sexualmente explotada. Sí. Sí, justo por eso les digo que es un tema que es sumamente complicado y que no tiene que ver incluso, o sea, no tiene que ver con decir vamos a hacer acciones contra la trata o contra la explotación, porque desde ahí estamos fallando. Tiene que ver con realizar acciones que tienen que ver con género, tiene que ver con la crianza positiva, tiene que ver, ¿saben? Tienen que ver con temas de violencia en la comunidad, tienen que ver, es decir, son temas que se tratan de manera sistémica en los municipios. Tiene que ver con el tema de las violencias en general. Tú, por ejemplo, no puedes trabajar el tema de trata de personas si no vas a trabajar el tema de violencia de género, porque es un tema que va de la mano. No puedes trabajar el tema de trata si no trabajas el tema de cómo el tema de la violencia, la discriminación racial y la discriminación en la falta de acceso a oportunidades tiene que ver con el tema de trata de personas. Por eso les decía que tiene que ver con el tema del combate a las causas estructurales. Se tiene que trabajar el tema de las causas estructurales. Con eso se combate la trata. Es decir, la trata y la explotación se trabaja combatiendo las causas estructurales. Esto que les di tiene que ver, o lo que trabajamos un poquito en los 50 minutitos que solamente tuvimos, tiene que ver con el tema de las acciones desde el gobierno y algunas. Pero están los otros ámbitos. Está el ámbito de cómo la comunidad se involucra
¿no? Y ese me llevaría otras 2 horas. ¿Cómo involucro a la comunidad para involucrarse y crear sus redes? Las redes para trabajar. Pero cómo la escuela previene la trata y la explotación. Pero cómo el sector salud. Pero cómo, ¿no? Es decir, los distintos sectores, el sector turismo. Pero cómo el sector privado, desde los empresarios. Es decir, son sectores que tienen que trabajar y después se tienen que articular. Pero entonces, ese es un sector. Pero entonces después vienen los niveles y tiene que ver con, ¿no? El nivel macro, la economía. Es decir, no funciona. Es decir, esto no funciona si la economía a nivel macro, no, porque la gente tiene que tener los recursos necesarios, pero tiene que haber un reparto igualitario, ¿no? De los recursos. Pero entonces, si yo tengo flujos migratorios, ¿no? La otra vez, este último informe interesantísimo de la UNODC empieza a hablar del cambio climático. ¿Cómo la trata? ¿No? El cambio climático ya tiene que ver con la trata, wow, o sea, ya estamos hablando de, ¿no? De cosas ¿no? Que están teniendo impacto en todo esto. Entonces, al final, lo que tenemos que ver es cómo formamos personas o cómo les damos las herramientas a las personas también dentro de las familias, que también tenemos que ver que no todos tienen familias, ¿no? Es decir, no todas las niñas, niños, adolescentes tienen familias ni círculos de protección, pero podemos hablar de los círculos de protección, cómo hacemos que los individuos y las familias tengan mayores recursos de protección para ser menos vulnerables a estos explotadores, ¿no? Ahora, también tenemos que hablar que las formas de violencia se han incrementado. Y antes habían formas en que los tratantes captaban, ¿no? Formas de engaño, te engañaban diciéndote que ibas a tener mejor empleo o enamoraban chicas, y había estas formas como más sutiles, por decirles de alguna manera, o habían estas formas. Ahora estamos hablando de formas mucho más violentas que hablan de privación de la libertad, ¿no? Que hablan de cuestiones en las que ya no implica como tú, no una forma de engaño, sino hablan formas mucho más violentas. Es decir, se está haciendo más violentas los mecanismos para explotar a los seres humanos. Entonces, pues, ante eso tenemos que tomar acciones muchísimo más fuertes. Tienen que ver con con estos factores macro también. Mira, pues Ay, no nos resta más que adelante, agradecerte. Perdón, yo, perdón. adelante. Eh, Mira, la verdad es que ha sido de lo más enriquecedor. Y me gustaría cerrar con un comentario que nos deja Balbina Santiago. Yo creo que es un poco el propósito de estas sesiones. Por supuesto, te da las gracias. Y sobre todo dice, ya que nos amplía el horizonte, porque a veces no notamos que hay explotación. Y fíjate este punto, ¿no? Con esto dice, detectamos indicios. Y eso es algo que nos alimenta a todos, ¿no? Como vamos aprendiendo, vamos identificando esos aspectos finos, nos vamos formando. Al final todos somos autoridades públicas, seamos municipios, Estado, Federación, pero esta parte sin duda alguna, y gracias Balbina por tu comentario, y gracias a la maestra Yuriria Álvarez Madrid, consultora independiente, por ampliarnos el horizonte y darnos estos elementos, Yuriria, que nos va a permitir detectar indicios y poder trabajar pues cada vez de una manera más articulada, cada vez de una manera más integral y poder contribuir a esto que Cipina ha dado en llamar el sistema de sistemas para poder contribuir a erradicar o revertir la prevención de trata, explotación de niñas, niños y adolescentes del municipio, que el día de hoy fue impartida por la maestra María Yuriria Álvarez Madrid, consultora independiente. Nuevamente, Yuriria, muy gentil, apreciamos que te hayas hecho un espacio en esta agenda y en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, te damos nuestras más sentidas agradecimientos y por supuesto a todos ustedes amigos y amigas, nuestras gracias por abrirse un espacio en sus agendas para escuchar este tema. Nos vemos el próximo 31 de octubre también con Cipina, respuesta municipal a la migración. Otro tema fundamental, yo dirías tú, otra sesión para hablar del mismo tema. Y también, por supuesto, agradecer a todo el equipo de trabajo de INAFED que hace posible esta transmisión y a las amigas y amigos de Espina que también, por supuesto, gracias por su colaboración institucional que nos permite llevar a cabo este seminario. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.